continuación, representación de la República Dominicana, el ministro de Presidencia, Su Excelencia, señor José Ignacio Paliza, pronunciará unas palabras. Señor ministro, por favor. Excelentísimas autoridades del gobierno de Japón presente, señores y señoras comisionados generales, a las distinguidas delegaciones internacionales presentes y en especial a la delegación de la República Dominicana que nos acompaña. Es para mí un grato placer que mi esposa Isabel esté junto a todos nosotros. Muy buenos días a todos y a todas. ご出席の日本政府の皆様、各陳列区代表の皆様、各国代表団の皆様、そして親愛なるドミニカ共和国の同胞および友人の皆様、そして今日は妻のイザベルも一緒に来ておりますが、今日ご臨席ありがとうございます。En nombre del gobierno dominicano, es para mí un altísimo honor, quizás de los principales honores de mi vida, aparte de ser padre, el poder representar a mi país en tan alto e importante evento, dirigirme a ustedes en esta jornada que celebra nuestro Día Nacional en la Expo 2025 Osaka Kansai. Este encuentro, extraordinario encuentro, nos convoca bajo una idea simple y poderosa, que el futuro se diseña mejor cuando las naciones colaboran, aprenden y sueñan juntas. 本日はドミニカ共和国政府を代表して、この大阪・関西万博のナショナルデーで皆様にご挨拶を申し上げることは、私の人生にとって父になったことに次ぐ光栄なことでございます。この集いはシンプルかつ力強い理念のもとに私たちを結びつけています。それは未来は国々が協力し学び共に夢を描くときより良いものになるという理念です。Aunque somos dos países bastante distantes uno de otros, en este año 2025 conmemoramos el 91 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Japón. Son más de 9 décadas de diálogo sereno, de cooperación efectiva y afecto entre nuestros pueblos. Aunque nos separen más de 13,000 kilómetros, nuestras costas están unidas por corrientes invencibles de amistad destilada cuidadosamente en el tiempo. ドミニカ共和国と日本はとても異なる国ではありますが、2025年の今年は外交関係樹立91周年を記念する年です。これは両国の90年以上にわたる穏やかな対話や効果的で親善的な協力関係を示すものです。1万キロメートル以上離れていても私たちは目に見えない友情の潮流に結ばれて注意深くその絆を紡いできました。La cultura, como puente, ha tenido un papel especial en este acercamiento y quizás pocos símbolos lo expresan mejor de nuestra parte, como la canción Bachata en Fukuoka de nuestro maestro, quizás el principal músico de República Dominicana, Juan Luis Guerra, que le invito a todos a descargarla y escucharla. En sus versos, en la bachata en Fukuoka, música nacida en las entrañas de nuestra tierra, se entrelaza con un rincón de Japón, recordándonos que el arte y la música no conocen fronteras. Esta melodía, que ha hecho bailar tanto a dominicanos como a japoneses, es una invitación a celebrar lo que nos une, la alegría de vivir, el respeto por nuestras tradiciones y la apertura a un encuentro entre culturas. 文化について申し上げますと、この友情の架け橋として特別な役割を果たしてきました
た、象徴として、最もよく現れているのが、多分もしかしたらドミニカ一有名な、歌手かもしれませんが、フアン・ルイス・ゲラ氏の、歌「バチャタ・エン・福岡」かもしれません。その歌詞では、私たちの土地の深層から生まれた、バチャタ音楽が日本の片隅と結びつき、芸術と音楽に国境はないことを思い出させます。このメロディーはドミニカ人をも日本人をも踊りに誘い、私たちを結びつける生きる喜び、伝統への尊重、そして文化の交流の開放性を祝う招待状となっています。Hace algún tiempo, en Puerto Plata, la provincia de República Dominicana, de donde yo soy, de aguas cristalinas y arenas doradas, tuve el privilegio de acompañar iniciativas de cooperación con Japón, destinadas a fortalecer el turismo local. Esa experiencia me confirmó algo esencial: la distancia se acorta cuando compartimos propósitos, cuando invertimos en conocimiento, cuando creamos confianza y respeto mutuo en proyectos que mejoran la calidad de nuestras respectivas comunidades. 先日、プエルトプラタという場所に行きましたが、そこは、透き通った海と黄金の砂浜で知られる、場所でありまして、そこで、地域の観光の活性化を目指した日本との協力事業に参加する機会を得ました。その経験から私は重要なことを再認識いたしました。目的を共有するとき、つまり知識や信頼、相互の尊重を私たちのコミュニティの生活を向上させるプロジェクトのために投資するとき、お互いの間の距離は縮まるということです。Un ejemplo de ese impacto son las comunidades japonesas que desde mediados del siglo pasado se establecieron en lugares de nuestro país como Dajabón y Constanza. De las aproximadamente 300 familias japonesas que llegaron entre 1956 y 1960, muchas permanecieron y transformaron su entorno agrícola mediante técnicas innovadoras, sistemas de cultivo bajo invernadero, compostaje avanzado y nuevos cultivos que hoy son parte del sistema productivo que alimenta a todos los dominicanos. Es más, les seré sincero, por esas 300 familias japonesas, hoy el principal alimento que consumimos los dominicanos es el arroz. そのような影響の例として、20世紀半ばからダハボンやコンスタンサという地域に形成された日本人コミュニティがあります。1956年から1960年にかけて移住した約300世帯のうち、多くの家族が定住し、革新的な技術で農業環境を変革しました。温室栽培や高度な堆肥化、新たな作物の導入など、現在ドミニカ人の食料生産システムの一部となっている取り組みを彼らはもたらしました。実際 おかげさまで、ドミニカ人は、たくさんのお米を主食としています。La República Dominicana es un país orgullosamente diverso y la comunidad Nikkei, descendiente de japoneses, ha dejado una huella significativa en nuestra sociedad. Han enriquecido nuestra cultura y economía, integrándose plenamente y aportando con dedicación en distintos ámbitos. Un ejemplo claro de ellos es el general Mimoro Matsunaga, quien dirige con excelencia la Policía de Turismo, fortaleciendo su seguridad y la imagen de nuestro país, y Roberto Takata, quien se desempeñaba como embajador de República Dominicana en Japón hasta hace pocos días. Hoy nos representa en Brasil. Su legado refleja la profunda amistad entre República Dominicana y Japón, y con la comunidad Nikkei continúa contribuyendo al desarrollo, la cultura y la proyección internacional de nuestro país. ドミニカ共和国は多様性を誇りとする国であり、日系人コミュニティは私たちの社会に大きな足跡を残してきました。彼らは文化と経済を豊かにし、さまざまな分野に溶け込み、献身的に貢献してきました。
その明確な例として挙げられるのが、観光警察を卓越したリーダーシップで率い、国の安全を強化しイメージアップに貢献している、松永実将軍、また駐日ドミニカ共和国大使として両国の協力と外交関係を促進した高田ロベルト大使、今はブラジルにいらっしゃいますけれども、それらの方たちが挙げられます。彼らのレガシーはドミニカ共和国と日本の深い友情を反映しており、日系コミュニティが引き続き我が国の発展、文化、国際的な地位向上に貢献し続けていることを示しています。Hoy, esa misma convicción guía nuestra agenda de desarrollo. Según el Banco Mundial, el crecimiento económico de la República Dominicana en las últimas décadas ha triplicado el promedio regional. Esta dinámica no es un fin en sí mismo, es la plataforma para crear empleos dignos, ampliar oportunidades y sostener políticas públicas más humanas y eficaces. De cara al 2025, las proyecciones de organismos internacionales señalan a nuestro país entre los líderes regionales, impulsando el turismo, las zonas francas industriales y cadenas de suministros cercanos, agroindustria de altísimo valor, servicios logísticos, energías renovables y transformación digital. Hemos alcanzado máximos históricos de exportaciones, diversificando mercados y fortaleciendo nuestra marca país, la República Dominicana. 今日、その同じ信念が私たちの開発アジェンダを導いています。世界銀行によると、ドミニカ共和国の過去20年間の経済成長率は地域平均の3倍に達しています。この動向自体は目的ではありません。それは尊厳ある雇用を創出し、機会を拡大し、より人間的で効果的な公共政策を維持するための基盤です。2025年を見据え、国際機関の見通しは、観光・工業自由地域、近隣のサプライチェーン、高付加価値農業、物流システム、再生可能エネルギー、デジタル変革を牽引力に、国が地域リーダーの地位に立つと予測しています。En los últimos años, la República Dominicana ha experimentado un crecimiento económico sostenido que nos llena a todos de mucho orgullo. Tras superar los retos de la pandemia del COVID-19, nuestro Producto Interno Bruto repuntó con fuerza, registrando un 12.3% en el 2021, un 4.9% en el 2022, un 2.4% en el 2023 y retomando un ritmo cercano al 5% en el 2024. Hoy, nuestro Producto Interno Bruto nominal supera los 127,000 millones de dólares, reflejo de una economía que en la última década ha crecido en promedio por encima del 5% anual, consolidándose como una de las más dinámicas, resilientes de América Latina y el Caribe. Sin duda somos hoy el país que más crece y con mejores condiciones de seguridad jurídica de toda la región. 近年、ドミニカ共和国は持続的な経済成長を遂げ、それを私たちは誇りに思っています。パンデミックを克服した後、国内総生産は力強く回復し、2021年に 12.3%、2022年には 4.9%、2023年には 2.4% を記録し、2024年には 5% 近いペースに戻りました。過去10年間で年平均成長率 5% を超える成長を遂げ、ラテンアメリカ・カリブ海地域で最もダイナミックで回復力のある経済の一つとして確立された状況を反映して、現在我が国の名目 GDP は1270億ドルを超えています。で、間違いなくこの地域で私たちの国は、最も成長を遂げ、最も安全な国であると言えます。Este progreso ha sido impulsado por el fortalecimiento de nuestras exportaciones y la confianza de la inversión extranjera. En el 2024, las exportaciones totales alcanzaron un récord de casi 13,000 millones de dólares, impulsadas por las zonas francas, que representan más del 67% de este total. La inversión extranjera directa se mantuvo sólida,
cercana al 3.6% del PIB, con un flujo constante hacia sectores estratégicos como el turismo, la manufactura, la energía y la infraestructura. Este dinamismo refleja el compromiso de nuestro país con la apertura, la competitividad y la integración económica global. この進展は、輸出の強化と外国直接投資の信頼に支えられています。2024年には輸出総額の 67% を占める自由貿易地域由来の輸出が牽引役となり、ほぼ130億ドルの記録を達成しました。外国直接投資は堅調に推移し、 GDP の約 3.6% を占め、観光、製造業、エネルギー、インフラなど戦略的分野への安定した資金流入が続きました。この活況は我が国が開放性、競争力、グローバル経済統合へのコミットメントを反映しています。 Pero el crecimiento solo tiene sentido si mejora la vida de las personas. Y en la República Dominicana hemos avanzado de manera decidida en la reducción de la pobreza. Estos logros, acompañados de mayor acceso a educación, salud y empleo digno, nos inspira a seguir trabajando por un país más inclusivo, próspero y justo para todos. 成長は人々の生活が改善されなければ意味がありません。ドミニカ共和国では貧困削減において着実な進展を遂げてきました。これらの成果は教育、医療、適切な雇用の拡大と相まってよりインクルーシブで、豊かでそして公正な国を目指すための原動力となっています。 Pero permítame subrayar algo que para nosotros es irrenunciable. El desarrollo no se cuenta solo en cifras. El verdadero progreso se sostiene en la confianza y en el talento de nuestra gente, en la cooperación entre socios que como Japón y República Dominicana comparten una ética del trabajo, de la disciplina y del perfeccionamiento continuo. Esa combinación de valores y proyectos concretos es la que nos transforma los indicadores en el bienestar real. Cambia cifras por gente. しかし、私たちにとって欠かせない点を1点強調させてください。開発は数字だけでは測れるものではありません。真の進歩は私たちの国民の自信と才能やドミニカと、日本のように勤勉で規律正しく、そして常に改善を求めて、協力し合う人々に支えられています。この価値観と具体的なプロジェクトの組み合わせが、数字を実際の幸福に変えるのです。 Pero no puedo dejar este escenario sin compartir con ustedes un poco de un terreno donde la afinidad entre Japón y República Dominicana es demasiado evidente, y me refiero al béisbol. La República Dominicana es una escuela de vida, en Japón una tradición ejemplar de entrega, táctica y respeto. En Hiroshima, figuras dominicanas como Alejandro Mejía, con los Hiroshima Toyo Kart y Jerónimo François, que con temporada brillante llevó su brazo hasta la serie de Japón, han mostrado cómo el talento se convierte en puente cultural cuando se acompaña de disciplina y carácter. Y aquí, en Kansai, la mística de los Yanshin Tigers late con mucha fuerza. Para nosotros tiene un significado especial que Ramón Hernández, formado en el béisbol invernal dominicano y querido por la afición de los Tigres del Licey, el equipo con el que yo simpatizo, vista hoy la camiseta de Hanshin. Esa travesía del invierno caribeño al rugido del estadio de Konsei resume como pocos el diálogo entre nuestras pasiones. いろいろ申し上げてきましたが、このもう一つ、両国間の関係において必ず述べないと今日は、帰れない点があります。それは、野球です。ドミニカ共和国では人生の学校であり、日本では献身戦術尊重の模範的な伝統です。広島ではドミニカ共和国の選手であるアレハンドロ・メヒア、や輝かしいシーズンで日本シリーズまでその
で活躍したジェロニモ・フランスは、才能が規律と人間性によって文化の架け橋となることを示してきました。そしてここ関西では、阪神タイガースの、で活躍している、ラモン・ヘルナンデス選手がいます。この選手はドミニカ共和国の、厳しいウィンターリーグに鍛えられ、国ではティグレステルリセ、私もそのチームのファンですけれどもで、愛されています。その選手が今日も、今日も阪神のユニフォームを着ていることは私たちにとって特別な意味を持ちます。カリブ海の、冬のリーグから、甲子園球場の雄火へと続くその旅路は私たちの情熱の取り組みを最もよく表しています。Los nombres de Mejía, François y Hernández son, en suma, símbolos de un mismo idioma, el del trabajo bien hecho, el compañerismo y la búsqueda de la excelencia. Ese es el espíritu que queremos celebrar hoy, el de dos culturas que se reconocen en el esfuerzo, en el respeto por el juego y por el otro, y en la alegría de competir para crecer. Y así, señor vicecomisionado, ojalá también compartir la idea de que en el próximo clásico de béisbol, Japón y República Dominicana culminen en el último juego. Y como somos muy buenos amigos, entonces le prometemos que República Dominicana ganará, pero con muy poca ventaja. 先ほどの申し上げましたようなメヒア、フランスは、ヘルナンデスといったこれらの選手の名前は共通の、意味を表しています。すなわち成果を出すこと、チームワーク、そして卓越性の追求、これこそは努力、ゲームや相手への尊敬、そして成長のために競い合う喜びといった、私たちが大切にしたい精神、2つの文化で共有する精神そのものを表しています。そして先ほど三沢政府代表代理がおっしゃったように、ぜひ、次の世界、ワールド、リーグですかね、日本すみません、では日本とドミニカがぜひ競い合えることを祈っています。そして友人、私たちの国は友人同士ですので、ドミニカがちょっとのリードでぜひ勝ちたいと思っております。Para no hacer mucho más largo mis palabras, agradecer el gesto de tenernos hoy en Osaka, de celebrar este gran evento que une a todas las culturas, de la receptividad y la hospitalidad de Japón para con nosotros y el mundo, su amabilidad, su disciplina y su entrega hacen hoy, a través de Expo Osaka 2025, un mejor Japón, una mejor República Dominicana y un mejor mundo. Muchísimas gracias por tenernos hoy aquí. Que viva la dominicanidad. En nuestro caso, un gran honor poder representar mi país en este Expo Osaka 2025. Muchísimas gracias. Arigato.